cada año, cada curso es diferente, pero debo decirles que este curso en particular me genera bastante agrado, porque salen muy buenas preguntas cada miércoles. Imagínense lo que es para ustedes venir a estudiar a esta hora del miércoles, lo que es para nosotros venir a enseñar, y realmente encontrar ese nivel de cuestionamientos a nosotros nos hace, por supuesto, pensar más profundamente que venir a enseñarles lo que dice la ley del comerciante, lo que son los corredores, los rematadores, los factores, los dependientes, y dar una profundización y una profundidad al concepto que venimos a estudiar con ustedes. Así que quiero que sepan que los vemos con ese ojo y también serán evaluados con ese ojo, por supuesto, al momento del examen. Entonces esperamos muchísimo de ustedes, porque aleatoriamente no veo que siempre, normalmente, ¿qué es lo que pasa en un curso? Acá se me sientan los que siempre hacen las mismas preguntas, siempre hay uno que hace buenas preguntas, hay otro que le pregunta cualquier cosa porque quiere preguntar, pero realmente en este curso veo mucho material y no son las mismas personas siempre, así que venga a bien este concepto que tenemos hacia ustedes, y creo que el doctor Reconi también lo comparte. Bueno, vamos a profundizar un poquito, porque aquí es lo que me doy cuenta. Yo quiero darles herramientas a ustedes para que puedan entender a veces algunas cuestiones que se complejizan pensando, y si pasa esto, y si pasa aquello, y a veces se van a dar cuenta que la respuesta es tal vez un poco más sencilla, y que a veces falta nomás todavía ese pequeño driver que en términos tecnológicos significa el controlador, ese pequeño controlador que nos enseña cada materia. Tal vez ustedes, no sé por qué estando séptimo semestre no han dado todavía el laboral, habrá cambiado la malla curricular, pero antes ya para el séptimo semestre ya teníamos derecho laboral, y ya en el octavo pasábamos a procesar laboral. Bueno, vamos a ir un poquito atrás, porque sí ya dieron filosofía del derecho. Sí. La materia tercer semestre, segundo semestre aproximadamente se encontraban con esa materia. A veces pasamos esa materia así de una manera bastante epidérmica, porque realmente sí considero que es el tipo de materias que deberían estar más al final de la carrera, no muy al inicio, porque ¿qué pasa? Nos topetamos con una materia de esa profundidad como lo de sociología o como lo de filosofía del derecho, proviniendo de una educación secundaria muy pobre todavía en estos conceptos. Entonces, ¿qué nos pasa? Y no tenemos que memorizar las cosas, no nos queda de otra, ¿verdad? Entonces, recién con el paso del tiempo uno se va dando cuenta de algunas cosas, y una de las cosas que quiero que ustedes se den cuenta, y van a darse cuenta, voy a empezar acá, porque al final de la noche, dentro de una hora vamos a terminar al otro lado de la pizarra. Mentira, no lo vamos a hacer una hora, vamos a hacerlo cortito, porque ya es tarde. Van a darse cuenta que la norma jurídica esencial, sabemos que es gracias señorita, es un mecanismo de control social. La norma jurídica es un mecanismo de control social, así como son las normas de urbanidad, como lo son las normas religiosas y cualquier otro tipo de concepto normativo que a ustedes se les pueda ocurrir. Todo lo que diga, por ejemplo, la norma de urbanidad en la facultad, tenemos que venir con el saco y la camisa. Ustedes saben lo que es ponerse este doble puño, es terrible antes de venir. Entonces, pero bueno, la norma de urbanidad dice que es así para un profesor, no podemos venir vestidos de otra manera, y ya históricamente esto es así. Sin embargo, la norma jurídica, esta noche quiero que la deconstruyan para poder entender que la norma jurídica tiene algo que se llama plataforma fáctica. ¿Qué es lo que es la plataforma fáctica? Es lo que la norma requiere que ocurra para que pueda activarse. Y esa plataforma fáctica, a su vez, está constituida por elementos, y entre una de ellas, la más importante de todas, los sujetos. De aquí, de la plataforma fáctica, elementos, sujetos, deviene de que hay normas específicas y hay normas generales. Ejemplo, la norma jurídica, ley del comerciante / artículos relativos al contrato de corretajes, ¿son normas jurídicas generales o específicas? Específicas. ¿Por qué? Porque tiene una plataforma fáctica, y dice la ley del comerciante: aquel que sin estar en relación de dependencia media entre la oferta y la demanda para la concreción de negocios jurídicos entre dos o más partes es un corredor. Ya le da un carácter de un sujeto especial. A partir de ahí, el segundo nivel de la plataforma en las normas jurídicas es la plataforma axiológica.
¿Qué compone la plataforma axiológica? Los valores que protege la norma. Si ustedes se ponen a mirar esos pocos artículos del contrato de corretaje, los pocos artículos del contrato de rematador, y cuáles son las prohibiciones que tienen estos comerciantes en particular, se van a dar cuenta que la ley en sentido general, o la norma jurídica, está tratando de buscar proteger algunos valores como la transparencia, la seguridad de las transacciones y otros valores que ustedes van a encontrar. Por ejemplo, al corredor le está prohibido mediar entre la oferta y la demanda para beneficiarse del negocio jurídico. Al rematador le está prohibido adquirir por sí o por interpósita persona el bien objeto de remate. Entonces, ¿qué es lo que está buscando la norma? Dice eso de vale, ¿no? Hay una plataforma axiológica. Y así es como ustedes tienen que estudiar la norma y decir por qué esta norma está prohibiendo esto. Porque hay una plataforma axiológica detrás. Normalmente cuando encuentren está prohibido A, cuando se le prohíbe algo al sujeto en especial, es porque hay valores sociales, valores para la sociedad. Ya termino la idea y te doy la palabra. Valores para la sociedad que están siendo protegidos. Pasa con el corredor, pasa con el rematador, pasa con las sociedades en general. Cuando lleguemos a sociedades anónimas y sociedades en general van a darse cuenta también que hay ciertas prohibiciones. Por ejemplo, otro ejemplo que les doy aquí en la plataforma axiológica para que ustedes razonen. ¿Por qué les parece que la constitución de una EIRL, que la vieron la semana pasada, necesariamente debe hacerse con la formalidad de la escritura pública? Porque la formalidad de la escritura pública va a dar publicidad al acto y con eso supuestamente se van a establecer ciertos criterios, ciertos factores que se deben respetar para que la publicidad del acto, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Luz. Luz. Ah, mira, como la luz, pero latín. Bueno, seguimos. Entonces, ¿por qué les parece? Porque hay un valor que está siendo protegido, que es la transparencia, la seguridad en las transacciones. Porque imagínense ustedes, si la ley dijera, la EIRL se puede constituir en una servilleta por un contrato privado. ¿Por qué les parece que el Código Civil exige que los muebles registrables sean transferidos por escritura pública? Amén de la existencia de esta situación de que en Paraguay estamos muy acostumbrados, por ejemplo, a transferir entre comillas o a vender nuestros vehículos por contrato privado, sabiendo que, esto sí ya lo vieron en obligaciones, los instrumentos privados hacen efecto entre las partes y no así contra terceros. Entonces ahí estamos trabajando sobre lo que se llama la plataforma axiológica. Hay un supuesto de hecho llamado plataforma fáctica, hay un sujeto que puede ser general o específico. General cuando nos atañe a todos, las normas penales casi todas son de índole general, no todas, claro. Porque violación del secreto profesional, por ejemplo, no lo puede hacer alguien que no es profesional. O si no dice, el funcionario o el abogado, por ejemplo, en el caso de prevaricato, que habla de un abogado, un juez o un procurador. Entonces, ahí se tiene que deconstruir. Ustedes cuando tienen una norma jurídica enfrente, tienen que deconstruirla. ¿Cuál es mi plataforma fácil? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Normalmente está empezado en el verbo de la norma. Esa misma norma te va a indicar quién es el sujeto. ¿Es un sujeto general o es un sujeto específico? Y cuando es un sujeto específico, normalmente hay valores que están contenidos en la norma, que están siendo protegidos por la norma y pueden expresarse de manera positiva o negativa, o normalmente de forma prohibitiva. Y finalmente, una que yo le agrego, que no es menos importante, que se van a dar cuenta, y esto muy especialmente en las normas administrativas, la plataforma ideológica. ¿Por qué? Porque la plataforma ideológica es el driver, es el controlador, es la forma en la cual el gobierno se comunica para el ejercicio de las políticas públicas mediante la normatividad. ¿Qué significa esto? Imagínense ustedes que nosotros hace un tiempo atrás, hace unos años atrás, en el país se lanzaron dos políticas públicas. Ustedes saben lo que son las políticas públicas, las políticas que emanan del Estado para el cumplimiento de sus fines, ¿verdad? Ok. Dos políticas públicas contrapuestas. Una, vamos a tener un metrobús, y dos, tu crédito para tu primer vehículo.
Eso ocurrió en el año 2013-2014, ¿se acuerdan? BNF te daba un crédito para tu primer vehículo y al mismo tiempo el Estado estaba gastando en un medio de transporte masivo. Entonces ahí se dan cuenta que la plataforma ideológica, porque evidentemente ambas políticas públicas tuvieron que ser construidas desde el punto de vista de la norma jurídica, porque existían normas que autorizaron la licitación del Metrobús y existían normas que autorizaban al BNF a ofrecer ese tipo de políticas de crédito. Entonces, yendo a la pregunta de uno de los compañeros que hace rato habló de los corredores y las licitaciones, ¿dónde está? Disculpame, no te di la palabra. Decime. ¿Corredor o rematador? El rematador. No, lo que la ley del comerciante dice, no podrá adquirir para sí ni por interpósita persona, ni tampoco por personas que estén vinculadas a él. Ahora, cuando ya ha entrado en el comercio, eso se tiene que demostrar porque hay una sanción de por medio que es la cancelación o suspensión de la matrícula del rematador. Seguro que lo hacen de esa manera, porque valga aquel aforismo vulgar que dice echa la ley, echa la trampa, ¿verdad? Entonces siempre vamos a encontrar que cuando se trabaja sobre la norma jurídica para poder evadirla, la trabajamos acá, en la plataforma fáctica. ¿Cómo hacemos para que no se active la norma jurídica respecto a mi conducta? Eso es lo que vos me estás planteando, ¿verdad? ¿Y quién es el que debe justipreciar esa situación? En algún momento será un fiscal en una acción de investigación, si corresponde, cuando el hecho tiene una relevancia penal, o será un juez, o será un juez de faltas, o será un juez instructor de un sumario. Entonces siempre va a tener que componer y descomponer la norma jurídica para encontrar si se cumplen los presupuestos de la plataforma fáctica de la axiológica y de la ideológica. Quiero continuar y vamos ya avanzando en lo que es la clase de la noche rapidito, lo hacemos en 15 minutos hoy. El compañero que habló del tema de corredores y licitaciones, ¿dónde está? ¿Quién fue? Iriarte. ¿Dónde está? Ah, bueno, te retiró. Bueno, ¿por qué? Y acá ahí vamos a la norma. La norma jurídica que hace referencia a las licitaciones públicas. La plataforma fáctica, la compra del Estado a través de mecanismos preestablecidos legalmente. Es decir, el Estado, a través de sus distintos órganos de gobierno, organismos y entidades del Estado, no puede hacer una compra pública como se le dé la gana. No puede, bajo ningún caso, tiene reglas. Y esas reglas contenidas en una ley especial, hoy la 7122, de compras y suministros públicos, establece principios que deben ser respetados en esas compras públicas y establecen las reglas que se deben seguir en sus distintos métodos. Entiéndase una contratación directa, entiéndase un concurso por oferta, una licitación pública nacional o internacional, definida por el monto de la contratación. Y amén de eso, después vamos a tener las vías de excepción y otras gamas grises de cuando se va descomponiendo un poco la situación de las licitaciones públicas. Pero básicamente la plataforma fáctica es el momento en el cual el Estado procede a un verbo que es comprar. El sujeto de la ley de contrataciones públicas, el contrato de suministros públicos a hoy, son el Estado y el proveedor. Tenemos dos sujetos específicos. ¿Esa ley abarca para toda la población? No, solamente para aquellos que sean proveedores del Estado y para el Estado y sus dependientes, que deben seguir las reglas establecidas. Es por esa razón que, si vamos a la plataforma axiológica, ¿les parece lógico a ustedes de que usemos la ley del comerciante y el contrato de corredor para poder decir que está habilitado que un corredor vaya a una institución pública y pueda unir a las partes entre la oferta y la demanda, es decir, institución pública con un proveedor del Estado? No. ¿Con el pago de una comisión? No. No, porque la plataforma axiológica va a ser tremendamente violada. Porque la plataforma axiológica de la ley de contrataciones públicas, como no lo es la ley comercial, la ley de contrataciones públicas busca, ¿qué es lo que busca? Busca la transparencia, busca la eficiencia en las compras del Estado, busca la igualdad entre los competidores. Entonces es imposible que podamos pensar eso. ¿Se dan cuenta por qué yo les hablo de esto? Porque así también se van a dar cuenta de lo que pasa en el ámbito laboral. Como fue la otra pregunta que tomo lo que preguntó el compañero. Y por supuesto, el derecho es muy dinámico y vamos a ir
porque ya lo copiaron, ¿puedo borrar? Sí, okay. Bueno, van a darse cuenta de que hace muchos años atrás el negocio de los bancos, como lo hablábamos con el doctor Boni, era un negocio de un consumidor diferente, era un consumidor que requería ciertos tipos de servicios y además era muy privativo. Ustedes se van 10 años atrás y no existían las famosas cuentas como hoy existen las de Eco, que uno lo puede habilitar desde el teléfono celular, porque antes básicamente el esquema financiero del país era o trabajar con bancos, o trabajas con financieras y cooperativas, trabajas con casas de crédito y finalmente el usurero. Ese era tu último escalón financiero, ¿verdad? Entonces, básicamente trabajar con el banco y tener tu chequera era, tipo solvente, ¿verdad? Y la gente andaba luego con su chequera por todos lados. Se veía, se tiene cheque, era un tipo de plata entonces, ¿verdad? Hoy ya no es así, porque cualquier persona, hoy no podemos identificar la conducta del consumidor con algunos aspectos externos palpables o visibles como antes lo era. Por eso que van a recordar que hace 10, 15 años atrás las infraestructuras de los bancos eran gigantescas, eran lujosas, mientras más lujosas mejor, mientras las personas que atendían en los bancos, caballeros y damas, eran más bellos mejor. Había un prototipo, la anchita, 1,70. Ese era el prototipo, y yo les digo de verdad porque así se buscaba, porque transmitía una imagen. Hoy no es así. ¿Por qué? Porque los bancos se fueron dando cuenta que gran parte de su pasivo estaban en los gastos de administración de salarios y honorarios profesionales, y también estaban en las contingencias generadas por las demandas laborales. Porque a los bancos en este país realmente a veces creemos que las cosas pasan porque las podemos inventar. En un momento los bancos inventaron que podían evitar la plataforma fáctica de la norma laboral estabilidad, es decir, estoy 10 años en un mismo lugar con un mismo empleador ininterrumpidamente, y a partir de ahí solamente puedo ser despedido con causa justificada mediante un proceso laboral, estabilidad, ¿verdad? ¿Para qué el Estado busca la estabilidad de una persona? Y busca para justamente establecer reglas en las cuales no se violen el sinalagma que se da entre el empleador y el trabajador. Por eso es que cuando ustedes miran esa relación, si ustedes se van al mundo del derecho comercial, la relación entre las partes, ¿cómo es? Es de igual a igual, comprador-vendedor. En el derecho laboral no, es dispareja la relación. Es la razón por la cual el derecho laboral es tuitivo, es protectorio, y van a encontrar y lo tienen que razonar de esa manera en su plataforma axiológica e ideológica. El derecho laboral siempre va a ser protectorio, el derecho laboral siempre va a ser tuitivo. No ocurre en el derecho comercial, no ocurre en el derecho civil. Otro ámbito que sí ya dieron, me imagino, derecho de la niñez y adolescencia, sí. Amplias facultades para que el juez pueda transgredir la contrariedad y el principio de oficio que hay por parte del accionante, donde el juez de la niñez y la adolescencia puede requerir que se realicen actos, puede solicitar a las partes que rectifiquen ciertos actos errados. Cuando uno hace una demanda a una madre, por ejemplo, una demanda de prestación de alimentos contra un padre, el juez se percata que no están cumplidos los requisitos de la demanda, lo puede devolver y le dice, corrija esto y vuélvalo a traer. En lo civil jamás. ¿Qué pasa, Gerardo, en lo civil cuando no se cumplen los requisitos de la demanda? Se rechazan en línea, no cumple con lo establecido en el Código Procesal Civil. Se va, no importa, vaya y vuelva. La niñez y adolescencia no, en lo laboral no, porque su plataforma axiológica nos enseña de que se está cuidando una relación desigual en el caso del trabajador y del empleador, y en el caso de la niñez y la adolescencia por la función del Estado respecto al niño y adolescente. Entonces, cuando nosotros hablamos de la empresa en sí, tenemos que ver dos puntos de vista. Silencio, por favor. El punto de vista económico y el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista económico, una empresa es capital, una empresa es trabajo, una empresa es recursos.
Y a partir de aquí se decomponen varios recursos como los humanos, los tecnológicos y demás. Que básicamente, en el sentido económico, ustedes le preguntan a un economista qué es una empresa y le va a decir, es la conjunción o la organización del capital, el trabajo, los recursos para la producción de bienes y servicios y junto con esto buscar rentabilidad. No hay ningún empresario que trabaje gratis en el mundo económico, ¿ok? Humanos, pueden ser humanos, tecnológicos, me parece que está todo como para que nos demos clase. Humanos, tecnológicos, naturales. Recursos naturales, sí. Recursos Tierra, naturales. tierra. O sea, todo tipo de recursos que ustedes se les puede imaginar que la empresa los transforma en producción de bienes y servicios, con lo cual genera rentabilidad. ¿Ok? Si vamos a mirar la empresa desde el punto de vista jurídico, inmediatamente ya nos encontramos con la figura del empresario. Y junto con la figura del empresario, nos encontramos con la figura de algo llamado estructura jurídica. ¿Qué es la estructura jurídica? Es la manera, atiendan bien esto sí es pregunta de examen. La estructura jurídica es la manera en la cual el empresario se relaciona con la empresa y de su relación de la empresa para con el resto del mundo. Por eso es que aquí en esta estructura jurídica vamos a encontrar la primera que ya hemos estudiado, empresa individual de responsabilidad limitada. La ley establece en su plataforma fáctica que podrá instituirse una EIRL con un capital mínimo de 2.000 jornales a los efectos de limitar la responsabilidad del empresario. Esa es la finalidad, ¿verdad? Para eso está una EIRL. Después tienen otros ejemplos como las sociedades anónimas, la sociedad de responsabilidad limitada. Eso si no lo entienden, claro, no se preocupen. Por lo menos acá, EIRL, hoy tenemos las GEAS y después un montón de otras estructuras jurídicas que existen a los efectos de constituirse en una estructura jurídica para la relación del empresario con su empresa y de su empresa para con el exterior. ¿Okay? Aquí es donde va a aparecer el fenómeno de la oferta y la demanda. ¿Qué es lo que se fija en esta relación de la oferta y la demanda? Normalmente se fija el precio del bien o del servicio. Por eso es que cuando ustedes piden un vehículo de plataforma, Bolt, Uber o lo que fuera, van a darse cuenta que en horarios nocturnos de mayor demanda, en lugares de mayor demanda, el precio sube. Sí. ¿Ok? Entonces, económicamente ya conocemos esta relación que hay entre la oferta y la demanda. A mayor demanda, menor oferta, a mayor oferta, menor demanda, y el precio actúa en esa fluctuación. ¿Ok? Ahora bien, desde el punto de vista jurídico, también es algo muy importante que ustedes tienen que entender. Vamos a darnos cuenta que la empresa tiene un capital y la empresa tiene un patrimonio. Y aquí es donde se conjugan los trabajos de los abogados y los contadores. ¿Qué es el capital? El capital es una suma de dinero que los socios prometen que aportarán en un tiempo determinado para responder a las obligaciones de la empresa. Sí. Normalmente, el capital asume un comportamiento de una línea recta de un tiempo a otro. Normalmente, una empresa puede tener el mismo capital que tuvo hace 20 años y puede seguir teniéndolo 20 años después, en el caso de que no haya hecho capitalizaciones, descapitalizaciones, aumento de capital, venta de acciones y cualquiera de esas circunstancias que pueden variar el capital. El patrimonio no es lo mismo que el capital, y esto sí es súper mega pregunta de examen, porque el patrimonio tiene este comportamiento. A veces va así, viene, baja, sube. Entonces,
¿Por qué? Porque el patrimonio es la cantidad de dinero efectivamente ingresada menos los costos operativos, los gastos de administración, los gastos de comercialización y todos los tipos de gastos y costos que se le imaginen dentro del concepto económico contable. Por eso el patrimonio tiene este comportamiento. En este año tuvimos pérdidas, aquí ganamos, después volvimos a perder, el patrimonio volvió a subir, volvió a bajar y así sucesivamente. En otras clases, donde ya tengamos que tocar este tema, ya en el capítulo de sociedades con más énfasis, vamos a estudiar las cuentas que componen normalmente un balance, pero hoy no lo vamos a hacer. Igual porque quiero que entiendan que hay una diferencia entre capital y patrimonio. ¿Okay? Dentro de esta empresa es donde el empresario se constituye como un comerciante en general y a partir de ahí se desprenden las figuras del factor, que ya hemos visto que es normalmente nuestro gerente. Puede existir esta es una relación de dependencia, puede existir un dependiente que evidentemente también está en relación de dependencia. Más aún, claro. Más aún. Y después están los corredores, que son independientes, porque una empresa también puede recibir el servicio de un corredor de seguros, por ejemplo, o puede buscar el servicio de un rematador. ¿Para qué se le ocurre que una empresa privada busque el servicio de un rematador para una subasta privada? Para dar de bajas bienes del activo fijo. Tengo vehículos, tengo chatarra que quiero vender como empresa y necesariamente tengo que capitalizar. Tengo que capitalizar porque ya ha pasado todo su tiempo de depreciación y mi balance ya no se aprecia. Al contrario, van a entrar como otros ingresos. Me va a aumentar mi ingreso. Entonces, junto con esta situación, lo que quiero que entiendan la dinámica que se da de distintos puntos de vista entre estos componentes. Un punto de vista económico que es un poco más escueto, que por supuesto, esto tiene su complejidad, claro que tiene su complejidad. El día de mañana, yo les voy a decir, esto es muy en serio, se van a dar cuenta que esta es una de las materias que mientras más la aprendan, más directamente proporcional van a ser a sus ingresos. Un informe de valoración de empresas hecho por un equipo de abogados, contadores, auditores, se cobran $50,000, $60,000, $70,000, $80,000, $100,000, lo que quieran, ¿no? Porque hay un inversor que está diciendo, quiero saber si esto sirve o no sirve. Entonces, ¿cuál va a ser el trabajo del abogado? El abogado va a mirar la estructura jurídica y va a decir, bueno, tenemos acá, estamos en presencia de una sociedad anónima, hay tantos accionistas, cada acción vale tanto, y después encontramos que el capital nunca fue integrado, por ejemplo. ¿Qué significa eso en términos contables financieros? Significa nada para ellos porque igual forma parte del patrimonio neto siempre y cuando esté o integrado o suscrito, porque la ley no te dice en cuánto tiempo tenés que... La diferencia entre capital integrado y suscrito: integrado es una promesa, el suscrito es una promesa. Voy a aportar esto en algún momento cuando sea necesario, dice el socio. El integrado es una suma de dinero efectivamente depositada a cuentas de la empresa. Entonces ese es el trabajo que va a hacer un abogado. Y un contador seguramente va a hacer un trabajo más sobre el estado financiero, claro. Trabajar sobre el balance, sobre el estado de resultados, sobre el flujo de efectivo, sobre el cambio de patrimonio neto. ¿Ok? Entonces, a partir de ahí ustedes se dan cuenta que estos auxiliares del comerciante, el factor y dependiente, y estos comerciantes en particular, el corredor y el rematador, han sido regulados en la ley del comerciante por el amplio espectro de los valores protegidos en sus funciones. El factor es una persona que toma decisiones dentro de la empresa. El factor es una persona que se pone en contacto con otras empresas en nombre y representación de una empresa. Los socios de una sociedad anónima, todos pueden ser ustedes socios, yo soy su factor, y no se van a enterar sino hasta la Asamblea General de Aprobación de Balance, que es lo que estuve haciendo todo el año. Por eso es la importancia de esa figura, que es dependiente, por supuesto. La ley tiene que establecer qué pasa cuando una persona sin poderes suficientes viene a recibir una mercadería. Si una persona dependiente sin poderes suficientes endosa un cheque, endosa una letra de cambio. Entonces lo ha regulado, transparencia y seguridad en las transacciones. Y finalmente, el corredor y el rematador, porque median entre la oferta y la demanda de dos partes. El corredor los une y el rematador
finalmente lo que hace es entregarla al mejor postor. Y finalizamos con un concepto que vamos a desembarcar en la próxima clase, que es algo muy importante que lo entiendan, porque realmente el mundo ha cambiado. La forma de hacer negocios de 10 años atrás a hoy es muy diferente. Hace 10 años atrás, los 15, vamos a ser más generosos, el concepto de las empresas radicaba en la acumulación de activos fijos. Es decir, una empresa era más rentable porque tenía activos fijos, como ser inmuebles, tengo una flota de vehículos, tengo plantas y equipos industriales. Entonces, mientras más lo tengo, más soy una empresa rentable. Porque mirabas el patrimonio neto y veías gigante en activos fijos, los activos totales y por supuesto el activo fijo. El mundo cambió, señores. Hoy por hoy hacer negocios ya no se hacen de esa manera. Uber es la empresa líder en plataformas sin tener un solo vehículo bajo su dominio. Airbnb, Booking, TripAdvisor, empresas líderes en gerenciamiento de hotelería y lugares de residencia temporal sin tener un metro cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Cambia la forma en la cual el consumidor se comporta y por supuesto la tecnología nos trae ese escenario en el cual hoy por hoy el concepto de establecimiento mercantil o comercial, léase fondo de comercio, que es el conjunto de bienes intangibles de la empresa, los que no están en el balance. Porque si nosotros nos vamos a mirar, por ejemplo, ustedes saben, ahora que estuvo muy de moda, Oxy, la empresa de embutidos, ustedes tienen una idea de cuánto fue eso. Yo lo vi en una noticia financiera, ¿no? A mí me dejó sorprendido. 2022 su utilidad neta, 40 millones de dólares. Sí que comemos un pancho en este país. Embutido. Sí. Entonces, sin embargo, si ustedes se ponen a mirar, vamos a mirar el balance y vamos a tener una realidad. Ahora, el que te va a vender esa empresa no te va a aceptar jamás. El que te va a vender Oxy, el que te va a vender Coca-Cola, el que te va a vender Uber, el que te va a vender Airbnb, el que te va a vender Adidas, el que te va a vender Nike y cualquier marca posicionada, nunca va a venir a decirte, te va a admitir que le digas, no, mira que tu patrimonio neto es $1 millón y yo ese $1 millón no te voy a pagar, más de eso no te voy a pagar. Errado, porque el fondo de comercio es uno de los conceptos más subjetivos en cuanto a su valoración. ¿Existen métodos para su valoración? Existen, pero finalmente terminan en una delgada línea subjetiva donde se analizan, por ejemplo, la cuota de mercado. ¿Qué es la cuota de mercado? Lo que pasó ahora con la fábrica de embutidos, ustedes se dieron cuenta. La gente decía, puede terminar el agua, inclusive, pero que nos falte el producto de esa marca, y eso es posicionamiento. ¿Okay? Coca-Cola tiene un posicionamiento. ¿Qué hizo Coca-Cola, por ejemplo? Y con esto terminamos. Ustedes conocen que Coca-Cola está en un segmento de clase media alta y por debajo también había un mercado, y ese mercado cada vez empezaba a comprimir más al mercado que estaba arriba, media alta. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a sacar productos sin azúcar, también de menor costo, para competir en ese segmento. Y todo eso hace el fondo de comercio, las estrategias comerciales, las marcas, las insignias, los colores. Yo les pongo una N roja acá, ¿y qué es? Netflix, y es una N finalmente. Una N roja es Netflix. ¿Ok? Así que siempre vamos a hacer, chicos, nos vemos el próximo miércoles.